¿Cómo están? Buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias por venir y por asistir a la charla. Agradecer primero que nada también a ALAD Uruguay, ¿sí? La Asociación Latinoamericana de Diseño, que apoya esta charla, a ADIP, la Asociación de Diseñadores Interioristas Profesionales del Uruguay, y por supuesto a la Universidad Ort, Facultad de Arquitectura, que nos da este excelente auditorio para poder dar cómodamente esta charla. Que indudablemente es como mi casa, ¿no? O sea, es un poquito donde ya hace tiempo, bastantes años que hago docencia y la verdad que es un gusto. Muy bien, el tema que nos convoca hoy un poco es eclecticismo, un tema bastante particular, ¿no? O sea, me pareció interesante desarrollar un poco este tema en el sentido de que hay muchas dudas y muchos interrogantes, creo, al respecto, y bueno, está bueno que ahondemos un poco en el tema. Así que vamos entonces, están llegando otros asistentes. Bienvenidos. Bueno, eclecticismo, como decimos, acá está un poquito el tema de la palabra. Eclecticismo se origina indudablemente en la antigua Grecia, ¿sí? En la antigüedad clásica más bien, ¿no? Principalmente se desarrolló con la filosofía griega y romana, y pensadores como Cicerón fusionaban principios estoicos y escépticos, ¿sí? Son los que desde ahí, digamos que partió el concepto. Ahí pongo algunas palabras. Eklegein del griego es escoger o seleccionar. Eclectos, en la escolástica nos dice elegido de Dios. Y eclecticoi, según Dionisio de Halicarnaso, que era un historiador, crítico literario, profesor de retórica, de la época, o sea, que vivió es griego, pero vivió en Roma en la época de Augusto. Fue el primero que utilizó en los escritos esta palabra. Y vamos un poco a ver ahí, yo lo dejé puesto para que puedan mismo leer, en la definición de la Real Academia Española, que nos dice: tendencia a conciliar, seleccionar y combinar elementos de diferentes tipos, procedencias, estilos o doctrinas, buscando una postura intermedia y a menudo con el objetivo de formar una teoría o un conjunto armónico. Indudablemente, en la definición, como les dije, abarca a las distintas áreas, a la filosofía, probablemente principalmente, pero luego este concepto se aplicó a la arquitectura. En la filosofía busca conciliar doctrinas de diferentes sistemas y en la arquitectura mezcla de estilos históricos en una misma obra, nos dice. Como características generales vamos a destacar: selecciona entre lo mejor, ¿sí? O sea, toma lo más bueno de cada concepto, de cada elemento, se queda con lo bueno y lo une y lo utiliza. Tiene un rechazo al dogmatismo, o sea, no acepta reglas. Esto es algo bastante particular, ¿no? O sea, no gusta de las reglas ni de las imposiciones, es muy libre. Es pragmático, ¿sí? Busca conceptos que sean aplicables, que sean accesibles. Muchas veces busca que sea eficiente, económico, o sea, que sea muy usable. Cosa que es interesante para el día de hoy, ¿no?
nos habla el sincretismo, que es la convivencia de incompatibles. O sea, cómo se anima a tomar elementos contrastantes, verdaderamente que hasta chocan, se puede decir, y los mixea y los reúne. Y para esto, indudablemente, el equilibrio, el tomar una postura intermedia, el concepto de la balanza, ¿no? O sea, nivelar a la posición más apropiada, es parte de lo que utiliza. Y por último decimos reconocimiento de la diversidad, porque tiene el uso de variedad de métodos y enfoques. Los filósofos de época indudablemente tomaban diferentes puntos conceptuales. Esto que les decía, por ejemplo, fusionaban lo del escepticismo o los estoicos, o sea, eran distintas tendencias filosóficas que se mixeaban. Vamos un poco a acercarnos a lo que nos interesa, ¿no? A lo que nos convoca. Y en la arquitectura y en el arte decimos mezcla de elementos de diversos estilos históricos, arquitectónicos, decorativos, artísticos, para crear diseños únicos, o sea, diseños diferenciados. Por eso es esto lo de la mezcla, porque busca tomar de distintos, no para usar lo convencional, sino que justamente usa una fórmula diferenciada, ¿sí? Eso da más libertad expresiva, como dice, y diseños más originales. Como conclusión, decimos que es la capacidad de combinar y mezclar elementos que tradicionalmente no están relacionados, creando una composición armoniosa. Rechaza la rigidez, abraza la diversidad, integra lo antiguo con lo moderno, lo minimalista con lo maximalista. ¿Sí? Extremos, ¿no? Minimalismo, maximalismo, y sin embargo, cuando encontramos esa fusión, que decimos cómo es, porque o es una cosa o es la otra, bueno, que lo vamos a ver un poco, pero es parte de este concepto. Seguimos por acá. Vamos puntualmente a interiorismo. Como también se aplican muchas de las reglas que dijimos, y es mezcla de estilos y épocas, sobre todo épocas de mobiliario, épocas, ¿sí?, aplicadas las distintas épocas a lo que es la ambientación y demás, el equipamiento. Flexibilidad y creatividad, sin duda, esto que decimos, amplitud de conceptos, armonía a través de la unidad conceptual. Esto también, armonía cuando decimos desde el concepto en sí, ¿no? O sea, de lo que busca, de la idea que quiere transmitir. Ya vamos a ir aclarando. Yo estoy puntualizando un poco para que vean las cosas a destacar y las vamos a ir desarrollando. Bueno, énfasis en la individualidad, este es un punto, por esto que les decía, ¿no? De que cada ecléctico, cada uno toma esa fórmula, la genera, entonces arma su propia fórmula individual. Inspiración diversa, porque toma elementos de otros, sin duda, y amplitud expresiva de colores y texturas. Bien, vamos viendo por dónde va el camino. Y ahora vamos a ejemplos. ¿Bien? Yo puse dos ejemplos en la historia, o sea, dos ejemplos, lo que sería un poco para inspirarnos en el antes, en la antigüedad. Y uno es el British Style, ¿sí? O sea, acá tenemos a destacar importantísimo la fusión, como eclecticismo, la fusión Inglaterra-India, nacido indudablemente de las colonias, del colonizar la India, y esa fusión entre vamos a decir, un estilo tan riguroso y marcado como es el inglés, tan elegante,
con tanta personalidad en todo, en todas las características de mobiliario, de tapicería, de todas las líneas, tiene una cierta, convengamos, una cierta rigidez, ¿no? El estilo inglés estricto. Sin embargo, cuando entre las muchas colonias que tuvo, yo diría que la India es la principal, ¿sí? la joya del Imperio Británico. En este caso, bueno, ahí vemos un poquito de fondo con transparencia, pero ese papel tapiz, ¿no? Fusionado entre el diseño, me pareció como muy simbólico, ese diseño labrado, barroco, con lo floral muy inglés. Sin embargo, los elefantes y bueno, y las edificaciones espectaculares de la India que nos ilustran ahí. Y bueno, ni hablar la foto lateral, ¿no? O sea, la que tenemos por aquí, que tenemos un juego de sillas Chippendale, típicas inglesas, pero claramente en un entorno que no es Inglaterra, ¿no? O sea, con ese espectacular fondo tropical que nos ambienta y que le da un marco inmejorable. Muy bien. Como les decía, el British Style sería un ejemplo de eclecticismo, es el primero que vamos a hablar hoy. La decoración británica con influencia colonial combina la sobriedad y elegancia inglesa con elementos traídos de las colonias, como muebles de maderas oscuras, ahí tenemos caobas, teca, fibras naturales, como el ratán, el bambú, la caña malaca, también llamada caña de la India, que tiene propiedades espectaculares, porque son cañas macizas, en su sección no es hueca. Por ejemplo, la caña que conocemos acá en el Uruguay es la caña tacuara, que la caña estéticamente por fuera es agradable, pero sin embargo es hueca, no es flexible, se parte, se quiebra, se resquebraja. En cambio, la caña malaca y el ratán es una maravilla porque es maciza, flexible, o sea, por crecer en un clima tremendamente húmedo y caluroso, tiene una flexibilidad y una facilidad de curvar que no lo tiene otra caña. Y tal es así que para la construcción de mobiliario, es fantástico ver, por ejemplo, yo siempre digo, una butaca o poltrona de caña malaca, en su estructura, por ejemplo, se apoyan las cuatro patas que descarga el peso, pero por ejemplo, viene una persona excedida de peso, por decir, mayor a lo que debería tolerar la propia silla, y uno ve cómo flexiona, todas las patas se curvan al punto máximo, y cuando la persona se levanta y se para, vuelven otra vez a la posición, ¿sí? Eso es algo magistral, ¿sí? En una caña que es maciza y que permite lustrarla como un mueble finísimo de caoba o de lo que fuere, ¿no? O sea, bien combinada con ataduras en cuero, por ejemplo, es un mueble que perdura en el tiempo. Se pueden heredar, siempre digo, se pueden heredar y heredar. Bueno, estas maravillas, digamos, son parte de lo que los ingleses fueron incorporando a su equipamiento de mobiliario tradicional, porque indudablemente no son bobos. Bueno, hablamos también acá de tapizados con estampados tropicales o botánicos, también otra. Si bien el concepto antes tenían más lo floral y demás, pero bueno, se incorporó ese exotismo, digamos, que aportaba la vegetación de la India. Y un punto que marco abajo y que está bueno desarrollarlo, es que eran dos reinos. Estamos hablando del Reino Unido, nada más ni nada menos, en esa época victoriana, con toda la pompa y toda el rigor y el rictus inglés, y
encontrarse con un país, o un reino, mejor dicho, donde habían muchos marajá, ¿sí? Que reinaban, eran muchos marajá, no era uno, sino que eran muchos en los distintos gobiernos que formaban en la India y que fueron a su vez conquistando gradualmente. Esto fue largo y tendido, no fue una conquista inmediata, fue a través del tiempo y del siglo y del siguiente, pero fue una incorporación magnífica porque se encontraban con ese escenario natural y, ya digo, de un reino. No es que llegaron a invadir a indiecitos con lanzas, sino que llegaron a un reino magistral, ¿no? Estupendo. Acá les compartía una imagen de equipamiento, de interiorismo, con mobiliario victoriano en la India en 1866. Es difícil, indudablemente, conseguir imágenes por el tema de la fotografía y demás, que eran cosas muy... pero vemos allí, por ejemplo, bien interesante, esta fusión, yo diría casi forzada, ¿no? O sea, a ver, todavía no acomodada del todo, porque yo lo que veo acá, no sé si comparten ustedes, es una edificación hermosa, espectacular, de alguna residencia palaciega de la India, y el mobiliario netamente victoriano inglés. Es como que en el barco bajé todo mi equipamiento, mi mobiliario, porque todavía no sé con qué me voy a encontrar allá. ¿Me explico? No voy a aceptar que me pongan acostado en el piso, ni voy a poner... Entonces me traigo toda mi parafernalia de equipamiento y decoración. Y acá la vemos, yo diría que parecería casi que recién la pusieron, todavía falta más darle más calidez, ¿no? Me pareció una imagen bastante representativa para la idea que les quería transmitir. Y acá vemos, simplemente ilustrando una imagen que esta ya es más contemporánea, sin ninguna duda, pero donde vemos un poco lo que es elementos interesantes, como esta gigantografía que se usó en ese artesonado en pared, con la temática de la India y alguna poltronita y demás inglesa. Se caracteriza, decimos, por el uso, siguiendo relatando un poco lo que vamos viendo, por el uso de colores oscuros y cálidos, complementos inspirados en viajes, baúles, mapas, objetos antiguos, y la creación de atmósferas cálidas y sofisticadas. Mezcla los estilos de las culturas que fueron colonizadas y el que los europeos del siglo XVIII exportaron. Ahí ya estamos hablando qué es lo que pudieron traer, ¿no? O sea, contrario a la foto anterior que les mostraba lo que los ingleses llevaron a la India, luego tenemos lo que sí, como joyitas, fueron extractando de la India, como estos muebles de Malaca y demás que les decía, y exportaron a Inglaterra. ¿Ah? O sea, ese intercambio es muy interesante y, por ejemplo, ni hablar del tema de los jardines. La maravilla de la naturaleza en la India nos aporta, bueno, todo ese verde del clima tropical, espectacular, pero más allá que en la India supieron desarrollar esos jardines con fuentes en los palacios. Estamos hablando, como digo, no el pueblo, sino la realeza, y estamos hablando de la nobleza en la India, y esos maravillosos jardines eran espectaculares. Todo esto se utilizó y se aplicó, así como ese mobiliario de ratán que estamos viendo por allí, en las galerías, ¿sí? Que miraban al exterior, en las casas, en los palacios. Entonces se supieron fusionar lo uno con lo otro y reproducir un poco ese espíritu del que muy lógicamente se enamoraron, ¿no? Más allá de, por ejemplo, los portales, ¿no? Con esas dimensiones, con los arcos exóticos.
Y eso es mucho lo que consumieron, ¿no? O sea, lo que compraron, el exotismo, diría yo. ¿Mm? Acá vemos otros ejemplos. Vemos ejemplos, por ejemplo, de fusión entre mobiliario hindú, con incrustaciones, con marquetería en las maderas, la naturaleza, como dijimos, el ratán tejido también, porque de la malaca, la malaca es la caña en cierta dimensión, pero también luego tenemos lo que es el ratán, que es ya en dimensión de diámetro más pequeño, también flexible, trenzable completamente. Las ataduras se pueden hacer con la esterilla del ratán, o sea que se lamina de filo y ese filo luego se teje para tapar las uniones. O sea, la malaca, por ejemplo, vamos a decir, a ver si se ve, en estos sectores donde van uniones necesitan remates que tapen y eso se hace con la esterilla del ratán. O el tejido, por ejemplo, así central, también con la esterilla del ratán. Se teje, ahí lo ven combinado en colores, que se puede teñir y demás. Material espectacular. Bueno, acá vemos algunos otros ejemplos de lo que es ambientaciones con el espíritu tropical, ¿sí? Esas fusiones, y mobiliario clásico también, ese mix interesante. Ni hablar de esto, de las galerías para los salones de té, muy aplicables y que al día de hoy sigue completamente vigente, ¿no? Bien, vamos ahora al segundo ejemplo. El segundo ejemplo les voy a hablar de esto, la chinoiserie. Y lo digo así porque indudablemente es como lo debemos pronunciar, porque la función, esto es Francia y China. Y digo Francia porque Francia fue la primera que lo trajo a Europa, luego se expandió. Y nada, es muy interesante, indudablemente acá en la integración de elementos orientales como la porcelana, magistral. Acá vemos un poquito de lo que sería vajilla francesa y vajilla china, un poco en esa fusión. También me pareció una imagen muy representativa para lo que queríamos transmitir. Bueno, ni hablar los biombos orientales, estampados, los dorados, que usan magistralmente, ¿no? el Oriente. Y aquí vamos un poco a comentar lo que decimos. Este segundo ejemplo mezcla la estética oriental y occidental inspirándose en la cultura china con elementos de Japón y el sudeste asiático. Este punto ahora que es muy importante. Esto, quiero que entiendan, no se trata de la misma situación que hablamos de Inglaterra-India. Aquí lo que pasa es, indudablemente, es una romantización que hizo Europa de la cultura oriental creando un encanto exótico idealizado. ¿Por qué digo esto? Porque en este caso lo que trajeron es justamente una idealización de la China. O sea, tomaron las puntas, todo lo más interesante. ¿Se acuerdan lo que hablábamos del eclecticismo? De que toma lo mejor, selecciona, extracta. Bueno, ellos no solo tomaron lo mejor, sino lo romantizaron. Vamos a decir, yo estoy usando esa palabra, pero lo vieron desde una estética, yo diría, occidental, con inspiración oriental. ¿Está claro? No fueron estrictos a cómo las cosas... ¿Por qué? Porque, a ver, indudablemente, si van a hacer un salón chino, no iban a sentar a todos los europeos en el piso con unos almohadoncitos a tomar el té. ¿Se entiende? No. Iban a hacer butacas con diseño, inspiración y líneas chinescas y se sientan cómodamente en las butacas a tomar su té a la inglesa y no exactamente como un té tradicional chino, ¿sí? Decimos elementos que el interiorismo valora y que le importan. La porcelana, la seda, las lacas chinas
y japonesas inspiraron las artes decorativas europeas en tal medida que surgió el término chinoiserie de la palabra francesa chinoise, que es chino, que quiere decir chino. Y acá me gustaría comentar algo bien interesante, que es anecdótico, que Luis XIV, el Rey Sol, en el 1700, cuando comenzaba el siglo, organizó una gran fiesta en el Palacio de Versalles, o sea, por supuesto que no tenían pereza para armar fiestas gigantescas, para celebrar justamente el nuevo siglo. ¿Y cómo apareció? Nos dice que apareció con el atuendo oficial de la dinastía Qing, ¿sí? Y se paró en un palanquín así, de entrada estilo chino. Todo el mundo quedó boquiabierto, por supuesto. Era una de las primeras apariciones de esta influencia. O sea, vamos a decir, fue el influencer de la época, sin ninguna duda. De más está decir lo que vemos en el Palacio de Versalles hoy como recordatorio. Pero bueno, nada, es un punto interesante marcar cómo se fueron dando las cosas. Los reinados, tal es así que el reinado de Luis XIV y Luis XV en Francia, la chinoiserie fue celebrada. La corte francesa, en particular, adoraba mucho este estilo, toda la corte, toda la parte cortesana, ¿no? Y decimos, los diseños rococó de los Luises incorporaron elementos chinescos que influyeron en el mobiliario, el diseño de interiores, la pintura, la porcelana y la escultura. O sea, todo, punto por punto, fue tocando. Y tal es así que les cuento que Luis XIV, el Rey Sol que estamos hablando, armó una fábrica de muebles en el barrio francés Gobelinos para producir mobiliario estilo chino. O sea, armó una fábrica para producir solamente mobiliario de este tipo. Es mucho decir. Allí vemos en las imágenes, estamos viendo, bueno, otro de los biombos espectaculares, muy, muy ilustrados. Miren la dimensión que tiene de esa pieza. Eran joyas. También estamos hablando de que todo esto es para la nobleza, ¿no? O sea, los que accedían indudablemente a este concepto, era para diferenciarse, ¿no? Eran los palacios, no era el público general francés, pero siempre la influencia y todo, algo llegaba. Vemos ahí una silla con una butaca con el diseño netamente oriental, vemos una porcelana, vemos detrás algunas de las sedas estampadas que se ponían en las paredes, y más adelante estuvo lo del papel tapiz también con inspiración china. Bien, este estilo decorativo fue popularizado originalmente, decimos, hacia 1730 en Francia y alcanzó su máxima popularidad entre las clases altas de ese país. Luego en Inglaterra, entre los años 1750 y 1765. Y acá está de esto que les comentaba, de que gradualmente, por supuesto, fue avanzando este estilo de Francia a Inglaterra, después Suecia, hay ejemplos espectaculares. No les quise poner todo porque no los quiero cansar y no quiero extenderme en la parte en la parte previa. Pero bueno, les mostraba, por ejemplo, acá también un secrétaire. Sí, llegó mucho al diseño del mobiliario del petit mueble, ¿sí? El secrétaire, el bureau, las pequeñas mesitas compactas, todo el mobiliario con ilustraciones y estampados donde ponían, ay, perdón, me fui, donde ponían madreperlas, por ejemplo, como incrustaciones, bien interesante. Yo creo que por aquí, ahí se ve algo, la cabeza está como con una incrustación de piedras, por ejemplo, de pedrería,
que está muy bueno ese ahí con un tipo lapislázuli o algo así, que se ve azul. Y como ven en las ilustraciones es esto que yo les digo, ¿no? Un poco la imagen que ellos tenían de lo que era China, ¿sí? ¿Está claro? En sí. Muy bien. Vamos ahora a cuando llega a Inglaterra, y uno de los ejemplos más representativos, yo diría, o muy importante, es el Yellow Drawing Room, que es el salón amarillo en el Buckingham Palace. 1855. De esto les cuento que el Salón Amarillo fue rediseñado con riquísima seda amarilla. Me interesó poner con el mismo formato que les puse la imagen de la India antigua, para seguir un criterio de identidad de presentación. Entonces lo puse en blanco y negro. Hubiera sido muy choqueante que le vieran en amarillo, porque esto tiene un amarillo cromo, ¿me explico? O sea, y era seda. Bueno, esta seda estampada, como les digo, se hizo para la visita de Estado del emperador Napoleón III y la emperatriz Eugenia en 1855. La reina Ana reorganizó la sala instalando un papel tapiz chino del siglo XIX. ¿Sí? O sea, sustituyó la seda, que indudablemente capaz que ya estaba deteriorada, porque estamos hablando de materiales excelentes, pero sabemos bien que la seda como material natural tiene un avejentamiento y un tiempo de vida. Hoy esta sala se utiliza para los retratos reales, ¿sí? O sea, los reyes se ubican mayormente aquí para fotografiarse, entonces es bastante, digamos que representativa. Y bueno, acá vemos otras imágenes que ilustran cómo esos fantásticos papeles tapices con los diseños tanto de los bambú florecidos, las aves, utilizaban mucho los pavos reales también. Y bueno, ni hablar las pagodas, que lo vemos ahí estampado en una porcelana, los cerezos, la flor del cerezo florecido. Y vemos allí en un catálogo como inglés sobre el estilo de la chinoiserie, vemos por ejemplo un espejo, un marco de espejo espectacular, ¿no? O sea, con el detalle tallado simbolizando la caña, con el remate superior como de una pagoda, que es bien característico. Bueno, y acá rematé con dos ejemplos muy eclécticos por la fusión que decimos de el mobiliario francés, ¿sí? En toda su expresión, en este caso tapizado con un terciopelo en verdes, y el papel tapiz, por ejemplo, con los pavos reales y el diseño netamente de inspiración oriental. Como les decía, muy romantizado, ¿sí? Y aquí lo mismo, en otro concepto, con azules, en este caso las porcelanas, ¿sí? Chinas, que ilustran estupendamente. Bien. Por aquí cerramos el tema de, creo que es un buen ejemplo, me quedé con dos porque sería inacabable todo lo que les puedo mostrar y que es disfrutable, pero los invito a que sigan investigando, ¿sí? Que es lo que me parece interesante. Yo abro la puerta. Ahora pasemos un poco al tema de actualidad. Y voy a ser un poco rupturista en este caso para sacudirlos un poquitito en el tema de la presentación. Y lo siguiente que voy a hacer es mostrarles un videíto, pero como estamos hablando de actualidad, completamente contemporáneo. Para esto les voy a mostrar, ahí dice estilos eclécticos contemporáneos, según la visión de un creador de contenidos actual, ¿sí? Que es un muchacho joven, yo lo sigo en Instagram, me parece muy divertido, y lo que vamos a ver acá es un bombardeo de
de diferentes estilos, ¿sí? Donde algunos están ya fusionados, ya son muy eclécticos, otros no. Creo que ninguno es puro, pero lo que me interesa más que nada es que lo vean desde la óptica, ¿sí? No mi óptica, la óptica de un veterano, sino la óptica bien contemporánea de un joven de hoy. Entonces, permiso, a ver si la tecnología nos ayuda. Y acá creo que van a escuchar. Si tu casa quiere parecer del futuro, pero termina pareciendo un comercial de yogur de los 70, es Space Age. Si te gusta la textura del concreto pero no quieres renunciar al color, lo tuyo es el brutalismo biofílico. Si no quieres ni moderno, ni clásico, ni sí, ni no, quieres el beige de los estilos, es el transicional. Si lo tuyo es la geometría, el rigor y la proporción, y un sofá carísimo en el que nadie se va a sentar, lo tuyo es el racionalismo italiano. Si lo tuyo es lo funcional, las formas geométricas y los colores primarios, lo tuyo es el Bauhaus. Si te gusta lo mismo pero sin función y tienes traumas infantiles, entonces es Memphis. Si lo tuyo son las curvas tropicales, la madera noble y el cemento pero con autoestima, estamos hablando de modernismo brasilero. Si en algún momento te has sentido como un escandinavo deprimido que hizo una sola vez contacto visual con un bonsai, seguro te gusta el Japandi. O si quieres tener 3 objetos y fingir que eso es una filosofía de vida, bienvenido al minimalismo. Si amas Nápoles pero nunca lo has visitado, te encanta el mármol y las molduras, lo tuyo es el narco barroco. Pero si tus receptores de dopamina ya se quemaron por tanto TikTok y necesitas estímulos constantes, bienvenido al dopamine decor. Si quieres que todo sea azul, blanco, playero, pero vives a más de 3 horas del mar, lo tuyo es el costero. Si te gusta mucho este sofá, el hierro y el ladrillo, lo tuyo es el industrial glam. Si siempre quisiste heredar un viñedo y vivir en el campo, pero no pasó lo uno ni lo otro, lo tuyo es el toscano. Si tu sueño es acabar en una finca cafetera con un patio interno y reviviendo traumas coloniales, lo tuyo es el estilo colonial. Más como esto en mi perfil. Bueno, este banco, exacto. Si lo quieren seguir, es muy divertido por lo general. Bueno, no sé, ¿qué les parece? ¿Hay alguno que se sintió identificado con alguno de estos estilos, por ejemplo? ¿O les gustaría abordarlo o armar su casa con alguna de estas identidades? ¿Se anima alguno? ¿Alguno se identifica con alguno o no? Muy rápido. Bueno, es parte de la idea también. Es como, esto yo les dije, es un bombardeo un poco para sacudirlos un poquito. ¿Sí? Bueno, yo les diría, sin duda, no estamos hablando del estilo tradicional, formal y demás, pero sí es muy importante cómo lo ven hoy, ¿sí? Y mucho de esto es aplicable. Yo soy docente y todos los alumnos que se están recibiendo, sin duda que tienen una visión mucho más cercana a esto, y esto es con lo que tenemos que ir evolucionando, cómo va cambiando la concepción, ¿sí? La forma de ver. Bien, nada, era un poco para darles un punteo, seguimos con nuestra presentación. Me interesaba un poco que vean este salpicado de estilos. No quiero ahondar en cada uno de los estilos porque no es la idea, estamos hablando de eclecticismo. Y vamos a ahora comentar un poco, sí, en la actualidad el eclecticismo. Imagen. Acá estoy poniendo una palabra, los títulos como que un poquito son palabras claves. Y en este caso yo diría, ¿qué imagen tenemos de el eclecticismo hoy? Y bueno, nada, yo les voy a decir, primero que nada, probablemente a los interioristas, si vienen y nos identifican o nos catalogan como eclécticos, de decirte, tú sos un ecléctico, yo creo que lo vamos a tomar más casi como un insulto que como un halago. ¿Me explico? ¿Por qué? Y yo diría, ¿por qué? Porque indudablemente no está marcando de que tenés un estilo puro, definido y claro. Quizás transmite una sensación de que tenés
no sé, como que un poco todo te sirve y tenés un estilo medio mezclado, medio confuso. Diría eso como primer impresión. Y como segunda impresión diría que puse esa imagen superior donde se ve un ambiente netamente, yo diría, cargado, con mucha información visual, exceso de ella, que bueno, que a algunos le puede gustar, no a todos nos gusta. Yo lo miro y me da como, bueno, el cliente debe ser un artista medio bohemio, sí, muy pop, ¿no? Una cosa así, me imagino que escucha música de jazz de fondo en este ambiente. Si me pongo a analizarlo, en realidad me puse a analizarlo y sinceramente les digo, no está tan mal, no está nada mal. De hecho, para usar un sofá rojo, que probablemente pocos nos animemos a usarlo, uso una alfombra que hace un mix de tonos, donde el rojo es uno de los protagonistas, donde el cuadro principal que puso en la pared conjuga los distintos tonos que tiene la alfombra, sea el negro, el amarillo, el verde, ¿sí? Los integró allí, y la multitud de almohadones que puso, mal o bien, junta esos mismos tonos. Jugó con distintos expresión de estampados y demás, pero bueno, claro, probablemente la mesita oriental ya es un poco too much y algún otro elemento podríamos capaz que calmarlo, pero sinceramente este es un ecléctico, no hay ninguna duda, ¿está claro? Me pareció un buen ejemplo. Ahora, ni hablar, acá puse otros que pasan a ser también así, con un poco de exceso, capaz que en este caso del color, ¿no? Salió un fucsia, por ejemplo, en el sofá. Bueno, ese punto era uno que quería tocar. Que de repente, y acá voy, por eso digo lo de la imagen del ecléctico, que el ecléctico, yo diría que a veces es un poco border, ¿sí? O sea, llega al límite. Hay que tener cuidado en no pasarse, en el equilibrio logrado. Entonces uno puede lograr un ambiente ecléctico muy suave, muy bien balanceado, pero acá está esto que decimos, bueno, ¿qué tenemos como imagen del eclecticismo? Por eso era lo que yo quería ver, cómo lo leemos hoy y demás. Y vamos a ver para eso algún otro ejemplo, como por ejemplo, acá puse un ejemplo en hogar, ¿sí? Puse un par de ejemplos donde tenemos dos sofás con una linda paleta, cálida, quizás luminosa, pero interesante, donde las alfombras están bastante bien engamadas, donde si miramos en cada ambiente, digo, sí tienen un mismo concepto, por ejemplo, de la multitud de cuadros, estas composiciones conceptuales que identifican bastante al ecléctico, ¿sí? Que muchas veces son muy buenas y ilustran y queda bien rico el ambiente en la medida que no nos sobrepasemos. En este caso vemos paredes lisas y en este caso vemos un ambiente donde la caja, vamos a decir, las paredes están molduradas, ¿sí? Una moldura de estilo que hoy se ha traído nuevamente a la palestra, ¿sí? O sea, el diseñador recupera este lenguaje de molduras. Yo tengo un apartamento inclusive que tiene todo este moldurado, lo tiene en otra época y hoy lo pinté y quedó joya realmente, con los pisos madera muy ilustrados, quedan espectaculares. Y bueno, vemos acá un conjunto lindo en realidad, metales como cobreados, las patas del sofá también son cobre. Hay un buen equilibrio, ¿sí? Se jugó a poner un marco amarillo, pero puso un almohadón en amarillo también haciendo un touch de color. Los otros son más neutros en blanco y negro. Vemos un ambiente mucho más agradable, capaz que el primero, ¿no? O sea, mucho más admisible. Y ahora pasemos, acá este ejemplo es hogar, les traje un ejemplo de un local comercial. Y para los chicos que sean de la facultad y demás,
Este es el local que está acá al lado, que es la Bicicleta Café. Seguro muchos hacen pausa, se van a tomar un cafecito, vuelven y demás. Es un lugar que les resulta familiar. Y me interesa que vean que este es un ambiente netamente ecléctico. Es muy, ni hablar esta conjunción de pósters y láminas bien contemporáneas y otras no tanto, pero ese conjunto. Una pared gris plomo, esa pared protagónica de fondo, ¿sí? Unos sofá, yo diría, vintage, con ese cuero negro, con un capitoneado. Las butacas son en negro y madera. Y bueno, estamos viendo un buen mix. El ambiente, las mesas con mármol, funciona muy bien, gusta. Yo entré a tomarme un cortado, un cafecito y demás, y la verdad que uno se siente muy bien recibido. Puntos importantes, ¿no? Que veamos, porque a veces convivimos con ello y no nos damos cuenta que esto es eclecticismo. ¿Sí? Bueno que lo concienticemos para aplicarlo con conciencia, ¿no? A los profesionales. Y ahora voy a mostrar un poco parte de las imágenes que yo colgué en mi presentación, ¿no? O sea, creo que cuando los que se inscribían, les abría esta imagen. Esta imagen está elaborada con IA, con inteligencia artificial. Y en este caso utilicé las paredes molduradas, como les decía. ¿Cómo se han reinterpretado las paredes de estas molduras? Muchas veces con estas paredes en un gris plomizo, pintado, integradas, queda muy fino, muy elegante. Pero ven que acá se aleja mucho de esa atmósfera que veíamos anterior, cargada, sobrecargada y demás. No necesariamente eclecticismo es ese otro lenguaje, por eso digo, también puede ser esto. Acá vemos netamente una fusión de ese ambiente, la caja clásica, la araña de cristal jerárquica, muy importante, ¿no? Con esos cristales estupendos, y sin embargo vemos una neutralidad de la alfombra y vemos el equipamiento, que sería sofás, poltronas, mesa de centro, netamente nórdico, porque esto es completamente. Las patitas cónicas, con la inspiración de los 50, pero que hoy indudablemente es el equipamiento nórdico, madera clara, netamente clarita, la mesa también, yo diría básica, muy purista, con ese lenguaje. Bueno, y ni hablar, un cuadro muy moderno, o sea, con ese lenguaje, la lámpara contemporánea, pero sin embargo diríamos que este ambiente, si entramos en un ambiente como este, diríamos, bueno, qué elegante, ¿no? Qué bueno, lo acepto. Yo lo haría. A mí me gusta mucho, por lo general, los contrastes de cuando uso un ambiente minimalista, me pasa más esto que vamos a ver ahora. Me pasa mucho más esto, armar un ambiente más purista, minimalista, y de repente inserto alguna poltrona de estilo francesa, inglesa o lo que fuere, que muchas veces, y quiero que los profesionales un poco también reconozcan o se den cuenta, muchas veces sucede, esta Graciela ya que no me deja mentir, que aceptamos piezas que ya están en la casa de nuestro cliente, ¿no? Y muchas veces, a veces me ha pasado de que llego a la casa y me dicen, bueno, no, voy a tirar todo, cambio todo y empiezo de nuevo. Y uno va, mira lo que tiene y de repente tiene, no sé, una poltrona o unas sillas de comedores, que son joyas, que son a veces piezas que hoy sabemos que si las queremos salir a comprar, no las vamos a encontrar, y a veces vale la pena restaurarlas, retapizarlas en un tapiz, en una tela interesante, ayornada, contemporánea, pero hacer esa fusión, ¿sí? Y traerla al lenguaje contemporáneo. Y yo cuando digo el fusionar de un ambiente minimalista, poner una pieza de estilo, es tratarla casi como una joya, como una pieza de realce, ¿sí? Acá en todo esto está el buen balance, ¿sí?
cuánto de lo contemporáneo, cuánto de lo de estilo que incorporamos. Acá, por ejemplo, en este ambiente puse un prisma, esta también la hice con inteligencia artificial, ¿sí? Una mesa prisma en mármol Calacata, ¿sí? O puede ser un Carrara también, con ese blanco, con beta, y que le da elegancia y convive bien con la araña, con demás. Pero si vemos el sofá es netamente moderno, ¿sí? Bueno, el purismo de la forma de la mesa, indudablemente. El cuadro, ni que hablar. Entonces, me pareció que era la imagen más representativa que yo quería poner. Y el gris elegante, que hoy lo estamos usando y abusando de él, por supuesto, porque es el neutro, digamos, el post-beige, pero todo va y vuelve, ¿no? Anda tranquila, corazón, que tenía un compromiso y no quiso faltar. Muchas gracias por venir. Ya queda poquito, así que no te perdiste de mucho. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, bárbaro. Así que me estoy portando bien, quiere decir. Venimos un poco a destacar ahora algunos puntos. Ay, perdón, fui. Algunos puntos como, decíamos, armonía entre estilos. O sea, cómo manejar este eclecticismo y estos límites y demás. Por ejemplo, lo que ya hablamos, el minimalismo con el antique, el ejemplo que recién desarrollé. También cosas que se fusionan es, por ejemplo, industrial, que es esta línea relativamente no muy de hace mucho tiempo, ¿no? El industrial, el hierro negro, antes teníamos odio al hierro negro, ya era, vieron que es como tema cíclicos, se usó mucho en una época, nos agota, hay otras generaciones que no quieren más de esto, luego el mármol, por ejemplo, ni hablar, en los años 90 poníamos mármol hasta, no sé, en todo. Y recuerdo que, por ejemplo, el marmolero que nos trabajaba no daba abasto, era inagotable el trabajo que tenía. Y sin embargo llegó un momento en que el mármol dejó de estar de moda. Empezó todo lo mate, todo era madera, todo madera. Y les digo que no tenía... El marmolero tenía cero trabajo, se tuvo que dedicar a hacer mesadas de baño, ¿sí? A las cosas elementales. Estoy hablando de que lo usábamos en cualquier mobiliario, ¿no? O sea, en mesas, en todo había mármol. Y bueno, hoy ha reflotado el concepto del mármol, ¿no? Como muchos tendencias que van y vienen. Y yo estoy viendo en lo que es la evolución, que todos los diseñadores, los profesionales, somos como receptores un poco de tendencias. Estamos siguiendo un poco lo último que va saliendo, lo que propone la Feria de Milán cada año, qué es lo que vamos viendo. Y lo que vamos viendo es que, indudablemente, bueno, ya el minimalismo va muriendo completamente y el maximalismo, llamaría yo, aparece. En la Feria de Milán vemos mucha cargazón visual, mucho color mezclado, mucho elemento con mucho diseño, pero a su vez una cosa y otra. Más allá de que es una muestra, ¿no? O sea, hablamos que la Feria de Milán es una muestra de exhibición y quieren mostrar todo, pero estamos hablando de las firmas que comandan el mundo, o sea que no hay nada es casual, les puedo asegurar, ¿no? Y este es el mensaje que nos están transmitiendo. También lo percibo en los jóvenes. Yo soy jurado también de un concurso que es Diseña tu Cuarto, que organiza la ORT y que premia, este año lo hicimos, y premia con una beca completa al ganador y a otros premios que le siguen. Y es muy interesante ver porque en ese caso son estudiantes, pero ya no hablo de facultad, son estudiantes de liceo que compiten. Y me encanta ver cómo gente que no es de el palo del diseño específicamente, o sea, no son diseñadores ni empezaron a estudiar siquiera, sino que son chicos de liceo, cómo en la presentación, les digo que en un balance de 100 trabajos, uno tiene un paneo de
cuál es la óptica o visión hacia dónde van esas cabezas. Y me sorprendió muchísimo este año que van netamente hacia una línea clásica. O sea, hay un retorno de lo que en los 90 vivíamos de los arcos de medio punto, ¿sí? Las molduras, como ya hemos visto aplicadas, ni hablar los zócalos moldurados grandes. Cada vez, si bien los profesionales nos vamos incorporando gradualmente todo esto, me llama mucho más la atención ver cómo lo absorben las generaciones más nuevas, y eso se llama tendencia, ¿sí? Es hacia dónde va la sociedad. Y estos ciclos que les comento de cómo va fluctuando la moda, por llamarlo así, que no es tan aplicable como en la vestimenta, en la indumentaria, ¿no? O sea, la moda en interiorismo son ciclos mucho más largos, son más, no digo generacionales, pero un poco más así, pero está bueno el ser receptivo para siempre estar marcando lo que va a venir y perdura más tiempo. Siguiendo un poco lo que nombramos, bueno, el equilibrio, yo diría que casi es la única regla que yo pondría que tiene que tener presente el eclecticismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, como dijimos, rompe reglas, no acepta dogmas y esa sería la clave, diría. Bueno, cohesión general entre los ambientes. ¿Qué quiere decir esto? Cohesión un poco es que diría, si vamos a armar una casa o un apartamento entero, no se trata de que hagamos la cocina en un estilo, el dormitorio en otro, el living en otro. No, busquemos una armonía general, donde en esa fusión que usamos de diferentes, bueno, esté fusionada como un espíritu general, ¿sí? O sea, no es que hagamos una mezcolanza. O sea, ese sería uno de los criterios que yo tomaría como parte, ¿no? Si soy clásico y quiero incorporar, no sé, mobiliario hipermoderno, bueno, lo voy a tener como el concepto que rige mi propuesta de este apartamento, ¿sí? O si es un, no sé, industrial con muebles muy vintage o algo por el estilo y un toque pop o lo que fuere, porque es un muchacho joven y quiere algo muy, bueno, el espíritu se tiene que ver no en un ambiente y en otro voy a un contraste, un poco se tiene que ver en general. Como materiales, que es un punto importante, somos también este tema de los contrastes y el buen balance y la mixtura es fundamental. Porque, por ejemplo, si usamos una textura, una pared texturada, por ejemplo, bueno, la idea es que de las 4 paredes, una sea la protagonista, lo que llamamos pared estrella. Esa puede ser la texturada, las otras 3 las manejaría lisas, ¿sí? Para hacer un buen equilibrio. Lo mismo hablamos en cómo balanceo el tema de mármoles y madera. No hay que abusar. Indudablemente, si hago un piso de mármol, no voy a poner una mesa de mármol, ¿está claro? La idea es que recurro quizás al contraste, a nivelar de un piso frío a un material cálido para que destaquen uno y otro en su justa medida. ¿Está bien? Ni hablar, lo mismo con los textiles, voy a usar lisos y estampados, o sea, si quiero darle ese toque, ¿sí? Esa cosa agradable, de repente el sofá, la mayor parte, o apelamos a un liso, pero de repente los toques, los touch, como por ejemplo los almohadones, o una butaca, o las poltronas, o una banqueta, está bueno que nos animemos a los estampados, ¿sí? Hay que incorporarlos. Y bueno, nada, acabados mates y brillantes, también hay que hacer un balance. Ni todo mate, ni todo brillante. O sea, ahí logramos el buen equilibrio y ahí logramos que uno destaque sobre el otro y pueda lucir. Con respecto a los colores, diría que un poquito lo mismo. Una base neutra sería lo mejor, un gris, un beige, un tono general
anímense más al color, ¿sí? Un neutro también no tiene por qué ser ni un gris y un beige, a veces puede ser un negro en una pared sola, o el blanco es el neutro perfecto, sin ninguna duda es la caja. Un verde suave, exacto, a veces sí, hay tonos muy agradables en las paletas. Los verdes a veces medio oliva y tenue, y luego le damos intensidad en otros, pero nos dan pie a veces para usar mostazas, para usar otros tonos, ¿no? Que ese juego es lo interesante, jugar, hacer contrastes y tomar el color, en este caso como protagonista, de que contraste con esos otros neutros. ¿Para qué lo decimos estas? Para hacer realzarlo propiamente. Si yo hago un ambiente todo color, y lo he usado como recurso, por ejemplo, he usado decir, bueno, un verde y uso todo el espacio que sea verde. Caja verde, tapicería verde, todo en verdes diferentes, con distintas intensidades, ¿no? Suaves. ¿Y saben qué sucede? Sucede de que, aunque use un color power, ¿sí? O sea, con carácter, termina siendo un conjunto neutral. ¿Por qué? Porque no puse contrastes. O sea, no altos contrastes. Estoy hablando, usé lo que se llaman análogos. Entonces, al no tener un alto contraste entre uno y otro, no destaca. Es como decir, yo quiero ver cuánto de azul lo pongo al lado de un blanco. Entonces veo la verdadera. Pero si agarro ese azul y lo pongo sobre un oscuro casi parecido al azul, no voy a notar cuánta potencia tiene, ¿sí? Bueno, eso mismo, un poco el profesional juega con estas ambigüedades. Bueno, y lo último a destacar es esto, el frío y cálido, ¿no? O sea, los metales, cristales, podríamos decir que son fríos, netamente, y las maderas y las alfombras, o sea, las lanas y demás, son cálidos, netamente. Bueno, el ambiente, lo interesante es que mixee un poco esas cosas, ¿sí? Y que hagan un buen equilibrio. ¿Qué es la palabra? Creo que, a ver si estoy mal. ¿Qué es la palabra clave que sigue? El equilibrio es todo, y mucho más para un ecléctico, ¿sí? O sea, para el ecléctico, o no digamos un ecléctico, porque sería como catalogar, ¿no? Pero digamos para el eclecticismo en sí. Entonces, como vamos a decir, tendencia a seguir. El nivelar un poco las cosas, que es lo que hemos estado hablando. Y acá vemos algunos ejemplos ilustrativos de un mix de estilos, y por ejemplo, estamos viendo este espacio, este apartamento, donde vemos claramente un sofá Chesterfield en cuero blanco, que se podría decir que es el protagonista un poco del ambiente, porque el otro pasa a ser, el que está enfrente pasa a ser un neutro, no quiere protagonizar, quiere justamente dejar que el otro destaque, a pesar de que este es blanco y este es el que tiene el touch de color, ¿no? O sea, diríamos que parece que fuera lo contrario, ¿no? O sea, llamo la atención, soy naranja, aquí estoy. Una alfombra clásica, que conjuga con una guarda que también tiene los tonos un poco naranjos, ¿sí? Como vemos por ahí. Y bueno, vemos hasta el toque floral, que tiene un poco esas mismas tonalidades. El resto del equipamiento es netamente moderno. Vemos algo las butacas en metal, las mesas en metal y cristal. Vemos esta puerta que claramente es muy contemporánea, y vemos nuevamente el lenguaje de la composición de cuadros, pero en este caso miren que estos cuadros no se parecen a lo que vimos antes. En este caso son todos con un mismo criterio, son todas láminas de pósters antiguos de época tipo francesas o cosas así, que están también muy relacionados, son con figuras femeninas ilustrando y demás, con sus típicos letras y de anuncios. Entonces, hay bastante unidad, digamos, de criterio. Acá no hizo esa fusión forzada casi. Y bueno, el ambiente, indudablemente, sin duda es ecléctico por lo de los estilos.
y lo vemos muy agradable, ¿no? Acá tenemos otro concepto. Acá lo que hablábamos del balance de tonos, por ejemplo, en este ambiente es bastante clásico, pero con toques como esta alfombra de cebra, jugada. Yo diría que acá hay más el tema de balance tonal. Estamos jugando con azules, marrones y este lacre que destacó la biblioteca como punto que lo quisieron realzar y se repitió esos lacres en los almohadones decorativos, ¿no? Es un ambiente que podríamos decir es una biblioteca, un ambiente bastante equilibrado, ¿no? De buen gusto. Y sin embargo arriesgó bastante, ¿no? En la parte, yo diría, de la colorimetría y en la mezcla. En este caso tenemos un ambiente que también lo vemos, yo diría, muy elegante, ¿no? Tenemos la caja totalmente clásica, moldurada, con una protagonista indudable que es esta estufa a leña en mármol tallado, espectacular, y a su vez todo el equipamiento es súper moderno, ya diría hasta con tintes un poco futuristas. Si bien esta poltrona de Jacobsen tiene muchísimos años, pero estamos hablando que sí apuntaban esa visión casi como de futuro, ¿no? Parece de los supersónicos y demás, esa cosa muy, muy atractiva que se va para ahí en apenitas ese pie. Esta mesa también, muy, muy típica la base, también da una imagen futurista. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo claramente un equipamiento muy con este lenguaje que les digo y una caja netamente de estilo, ¿no? Por elegante y demás. El ambiente no es cargado para nada. No es lo que veíamos en la primera imagen y sin embargo es contemporáneo, ecléctico, y acá tomaron una decisión que es los cuadros los sacrificaron por las molduras. Miren lo que estoy diciendo. Me parece que fue una excelente decisión. Si yo hubiera colgado acá toda una composición de cuadros, seguramente hubiera desaparecido el protagonismo que tiene todo ese moldurado de las paredes, todo el trabajo que tiene esta estufa, hubieran perdido potencia. Sin embargo, inteligentemente el profesional lo que hizo fue una caja blanca pura y los muebles netamente oscuros para que contrasten, ¿sí? Para que hagan el destaque necesario y jerarquicen ambas cosas. Y esto es lo que hablamos de eclecticismo bien manejado, ¿sí? Este tema, como la imagen que yo les ponía de fondo en IA, en todo en tonos de grises, no tenemos por qué armar ese ambiente confuso y desordenado y mareador para ser eclécticos. Por último, vamos redondeando. Como conclusión decimos que el eclecticismo es un lenguaje atemporal. Y yo diría que el eclecticismo antes, para definirlo, es un símbolo de estatus y exotismo, ¿sí? Son las dos palabras que le diría que verán en los ejemplos que vimos que representan. Y el eclecticismo ahora es un reflejo de identidad y diversidad. Esto de aceptar las distintas opciones, ser libre y flexible, identidad para hacer esta fórmula personalizada que cada uno tenemos que hacer. Y bueno, nada, que esto, la mezcla bien pensada enriquece el espacio y no le tenemos que tener miedo, ¿sí?, al eclecticismo. En los ejemplos aquí les puse una imagen también para reforzar esa imagen de símbolo de estatus, ese papel tapiz oriental tipo de chinoiserie que me parece muy lindo en esos turquesas. Y en la parte de abajo me pareció interesantísimo este ejemplo, que es, vemos varias piezas de mobiliario contemporáneo, ¿no? O sea, las bases, la banqueta, de distintas formas, blanco y dorado y demás. Y vemos ese papel tapiz de fondo
¿sí? Que lo ofrecen por Etsy. Etsy es una aplicación, no sé si la conocen, se usa mucho en Estados Unidos, pero llega a otros países, a varios, pero es una aplicación de compras, como si dijeran, no sé, compré por Temu, por ejemplo. Y en las propuestas, por ejemplo, estaba, entre muchas variables de Chinoiserie, estaba este papel dorado, súper elegante, o sea, exacerbando un poco el exotismo, el lujo y demás, ¿no? Como una gigantografía que acá lo ven mixeado en este ambiente muy contemporáneo, ¿no? Son cosas interesantísimas que el tiempo, o sea, que hoy, por eso lo quise mostrar como una compra de aplicación, ¿no? O sea, para que vean el hoy cómo trae también este tipo de cosas también del antes hacia acá. Y bueno, nada más es agradecerles por haber estado y espero, bueno, que hayamos reflexionado un poquito sobre el eclecticismo, que le perdamos el miedo y que, bueno, capaz que algo les aporta para a ver cómo lo aplicamos.